pues bueno, que habíamos dicho que podemos desarrollar para orden uno, para orden 2, para, bueno, aparte de lo que ya integramos, podemos hacerlo para otros órdenes, ¿no? O sea, órdenes fraccionarios, orden punto 5, 1, 5, pues todos los órdenes que se nos ocurran, ¿no? Órdenes fraccionarios. ¿Ustedes creen práctico estar integrando orden por orden? No, Si hubiera algo más No, general, pues ¿verdad? mejor. Entonces mejor generalizamos una ecuación y a esa le vamos a llamar la ecuación de orden n, ¿sí? Donde n es cualquier número distinto de 1, ¿sí? Distinto de 1. Ya te van a ver por qué. Y la ecuación, denme un segundo, ¿eh? Bueno, ya. ¿Me escuchan? sí, ¿Sí? Bueno, entonces vamos a generalizar para orden n, siendo n cualquier orden distinto de cuánto, de 1, ¿sí? Y entonces obtenemos que menos dsa en dt es igual a k por ca a la n. Esta ecuación igual es de variables separables, dca en ca a la n, esto es igual a k por dt menos k por dt, entonces se integra desde un tiempo 0 hasta un tiempo t, se integra desde una ca 0 hasta una ca, y entonces completan la integración. ¿Sí lo podrán hacer o no? ¿O no saben integrar? Sí, sí lo sé hacer. ¿Sí? Bueno, completan la integración y entonces obtenemos que 1 en ca a la n menos 1 es igual a 1 en ca 0 a la n menos 1 más n menos 1 k por t. Y esa es la ecuación de orden n. ¿Quién puede decir por qué no es válida para reacciones de primer orden? Porque se anularían. ¿Qué se anula? Bueno, en n-1 pues quedaría cero y ya se anularía. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, no queda, sí, o sea, se anula todo, ¿no? Porque sea a la 0 da 1, y eso da 1, el miembro derecho da 1 con el inverso de sea 0, tiene menos 1, o sea, da 0 igual a 0, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Entonces, por eso no es válida para reacciones de primer orden. Y entonces ustedes también van a desarrollar la parte algebraica para obtener la siguiente expresión.
expresión con base en fracciones. 1 más n menos 1, n menos 1 sea 0 a la n menos 1 k por t. ¿Sí? Entonces sus apuntes los tienen que completar con esas expresiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya si quisiéramos probar si la reacción es de orden 3, pues entonces esa n por cuánto la cambio. El 3. Exactamente, la cambio por 3 y entonces, pues ya la cambio por 3 y pues ya seguimos con la integración, ¿no? Ya pues se graficará 1 sobre c al cuadrado versus el tiempo, ¿no? Y así, de esa manera, se puede utilizar para cualquier orden. Y esta ecuación la vamos a estar utilizando en otros métodos posteriores, ¿no? La reacción de orden n. Entonces, dicho esto, gruesamente, el método gráfico consiste en ajustar los datos experimentales a cualquiera de los modelos, al modelo de orden 0, de orden 1, de orden 2, o a lo mejor hasta un orden 3, y entonces ya tendré que utilizar esa ecuación de orden n para ver cuál es el modelo de orden 3, o a lo mejor un modelo de orden 4, utilizo ese modelo de orden n, sustituyo por 4 y ya veo el modelo final resultante, ¿no? Y a ese modelo es el que hay que ajustar los datos. El modelo que tenga el mejor ajuste lineal, se infiere que entonces la reacción pertenece a ese orden, ¿sí? Entonces es un método gráfico. Obviamente, pues ese parámetro de decisión, pues no va a ser a ojímetro, ¿verdad? Pues como que yo veo que sí es lineal. No, pues yo no le veo tan lineal, pues no debe de ser, pues lo que se les ha mencionado veces en los modelos lineales, pues es el coeficiente de determinación R cuadrada, ¿no? Mientras más cercano está a 1, pues más se ajustan los datos más a ese modelo, ¿no? Entonces, pues nuestro parámetro de decisión será la R. La R cuadrada, que se llama coeficiente de determinación, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, pues gruesamente, ese es el método integral, y va muy relacionado con el método de determinación de constantes, ¿sí? Ese método va muy relacionado y por eso los podemos ver los podemos ver juntos. El método de determinación de constantes, ¿sí? En el método de determinación de constantes, lo que nosotros vamos a hacer es de cada uno de los órdenes, vamos a despejar a la constante. Entonces, fíjense, y lo voy a agrupar en una tabla. Orden, hicimos orden 0, orden 1, orden 2, y orden ¿qué? N, ¿sí? Y entonces, ustedes me van a decir cómo queda despejada la constante. ¿Cómo queda despejada la constante para orden 0? Sería K es igual a CA0 menos CA entre el tiempo. Exactamente, K es igual a CA0 menos CA entre el tiempo, o visto también como fracción reaccionante, la K que va a ser igual.
XA sea 0 entre el tiempo. Ujú. Para orden 1, es acá que va a ser igual a 1 sobre el tiempo, logaritmo natural de CA en CA0. Y también con base en fracciones reaccionantes es igual a menos logaritmo natural de 1 menos XA sobre el tiempo. ¿No? Sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, no, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Mejor díganmelo cómo queda. Es es logaritmo natural de CA0 menos logaritmo natural de CA en T. Lo tenía escrito al revés. Para orden 2, la K es igual a 1 sobre el tiempo por 1 en CA menos 1 en CA0. Y con base en fracciones reaccionantes es 1 sobre CA0 por T por 1 sobre 1 menos XA menos 1. Ahí está. Y bueno, para orden N, ¿cómo me quedaría la K de orden N? Sería 1 en CA a la n menos 1. Pero en fracciones reaccionantes o en cantidades. En cantidades es 1 entre n menos 1 por T, ¿sí o no? Sí. Sobre 1 en CA a la n menos 1 menos 1 en CA0 a la n menos 1. Y en fracciones reaccionantes es 1 por un menos 1 CA0 a la n menos 1T por 1 sobre 1 menos XA a la n menos 1 menos 1. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, en el método de determinación de constantes, lo que yo tengo que hacer no es graficar nada. Más bien, a cada dato experimental, porque generalmente siempre como datos se les va a dar tiempos y concentraciones, y si no es con concentraciones es algún proporcional a la concentración, ¿sí? Porque las ecuaciones están integradas para concentraciones, pero muchas veces la cinética pues no es tan fácil determinar las concentraciones de manera directa. Entonces se utiliza cualquier propiedad físico-química directamente proporcional a la concentración. O sea, que cualquier propiedad físico-química que sea directamente proporcional a la concentración, la puedo sustituir de manera directa aquí en las concentraciones. Cualquier propiedad físico-química directamente proporcional a la concentración, llámese absorbancia, llámese conductividad, puede ser incluso el volumen si estamos haciendo, valorando el sistema reaccionante, o sea, siguiendo la reacción mediante volumetría, un volumen puede ir ahí, la presión de un gas puede ir ahí, porque la presión es directamente proporcional a la concentración. ¿Qué no puede ir directamente ahí a las constantes cinéticas, a las ecuaciones cinéticas? Pues el pH. ¿Quién me puede decir por qué directamente el pH no lo puedo sustituir ahí? Sí lo puedo utilizar para monitorear, pero no lo puedo utilizar como una variable que pueda sustituir directamente en las ecuaciones cinéticas. ¿Porque es una función logarítmica? Es una función logarítmica, no es el menos logaritmo, entonces pues eso no es directamente proporcional, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en el método? A cada pareja de datos, y les digo que principalmente se les da tiempo y concentración o tiempo y alguna propiedad físico-química, se le determina el valor de la constante. Se determina el valor de la constante para orden 0,
de todo uno de los datos, para orden 1 de cada uno de los datos, o para orden 2 de cada uno de los datos. Y ahora sí que donde la constante sea más constante, pues ese es el orden de la reacción. O sea, si ven que aquí no tengo que hacer ningún gráfico. Sí. Aquí, ¿cuál es la única restricción? Bueno, pues como nosotros no podemos decir, ay, pues yo lo veo como que sí es constante. Y otro puede decir, ay, pues sabes que yo lo veo como que no es tan constante la constante. Entonces, pues se tiene que parametrizar con algo. Y ese algo se llama la desviación estándar relativa o coeficiente de variación, pero se oye el más propio, más elegante, el porcentaje de desviación estándar relativa, el RSD, Relative Standard Deviation, ¿sí? O conocido como coeficiente de variación. Y donde obtengamos el coeficiente de variación para las constantes menor o igual al 3%, pues ese es el orden de la reacción. ¿Cómo se calcula el porcentaje de desviación estándar relativa? Se calcula como el valor promedio entre la desviación estándar. No, al revés, perdón. Es la desviación estándar entre el promedio por ciento. ¿Sí? Obviamente que a esto ya le van a ver más forma cuando resolvamos un ejercicio. Por eso les pregunto, ¿ya podremos resolver un ejercicio ahorita? Sí, ya. ¿Ya? ¿O todavía no? Ya. ¿Me ¿Me sabemos puedes una? Pues repetir ya, pero los para qué demás, sirve? mande. ¿Puedes repetir para qué sirve el RSD? Por favor. El RSD es así como nuestro parámetro de decisión en el método gráfico es la R cuadrada, es el coeficiente de determinación. O sea, cuando la R cuadrada es más cercana a 1, de ese orden es la reacción. Aquí no vamos a graficar nada, solamente vamos a ver constantes para cada dato. Entonces, ya les dije, donde la constante sea más constante, pues ese es el orden de la reacción. Pero eso no se ve a ojímetro, se tiene que parametrizar y el parámetro de decisión es el porcentaje de desviación estándar relativa. ¿Sí? Y donde sea el coeficiente de desviación estándar relativa menor o igual a 3%, pues de ese orden es la reacción. Ok, vale, gracias, profe. De nada. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya les puedo compartir pantalla, Excel. También los ejercicios que hagamos aquí en clase, los gráficos, el enunciado, los cálculos deben de estar en sus apuntes que suben al Classroom. Por eso les voy a dar una semana para subir sus apuntes. Sí, y les recuerdo que los apuntes del Classroom, pues si luego los anda salvando, de obtener una calificación baja. Pequeña pregunta, si le mandamos lo que hagamos ahorita del gráfico que va a ser en Excel usted, ¿se lo podemos mandar directamente en Excel o se lo mandamos en PDF? Pues como ustedes quieran, pero lo que debe de estar incluido en el archivo que suban al Classroom. Si ustedes quieren mandar el Excel, adelante, o mandarlo en PDF, adelante, pero que quede evidencia de que pues, sí completaron sus apuntes, ¿no? Bueno, entonces ya puedo compartir un ejercicio. Sí, profe. ¿Sí? Pues parece Sí. que Diego es el único que me responde, entonces nada más le comparto el ejercicio a Diego, con él lo hago nada más.
Sí, ya compártalo. Bueno, Hágalo con todos. bueno, aquí está. Fíjense, el ejercicio versa de la siguiente manera. Tenemos la reacción esquemática en fase líquida, en donde un reactante A se convierte a un producto P, ¿sí? Y que nos dice, la reacción se ha seguido midiendo la absorbancia de una disolución en distintos tiempos con los resultados, y ahí está, ¿no? Entonces nos dan tiempo en minutos y la absorbancia pues no tiene unidades. La absorbancia no tiene unidades, pues, solamente absorbancia. Entonces, fíjense, nos están pidiendo, o sea, que ya demostremos que las reacciones de primer orden por el método integral gráfico y por el método de determinación de constantes. Y nos piden calcular la constante cinética de primer orden. Ahora, ojo, aquí nos están diciendo que demostremos que es de primer orden por los dos métodos, por el integral, por dos métodos integrales, ¿verdad? Que es el gráfico y determinación de constantes. Cuando a ustedes en un problema nada más se les pida determinar el orden, pues no lo van a hacer por los 7 métodos que veamos, ¿verdad? No. Pues no, solo se eligen uno. Pero en este caso ya les dije que estos métodos los podemos ver juntos, el integral, el gráfico y el de determinación de constantes. Entonces, por eso lo estamos pidiendo así. Para el método gráfico, aquí ya está, fíjense, ya les tengo todo preparado, nada más para que sustituyamos. Se grafica en el eje X el logaritmo natural de la concentración y en el eje Y, el logaritmo natural de la concentración y en el eje X el tiempo. Pero a ver, fíjense, este problema me gusta porque no nos dan concentraciones, ¿verdad? No. No, ¿qué nos están dando? La Absorbancia. absorbancia. Las absorbancias, ¿no? Entonces, como nos están dando valores de absorbancia, yo les pregunto, hay que ver, ¿la absorbancia se atribuye a un producto? Pues ni de chiste puedo sustituir esos valores en las ecuaciones cinéticas, ¿sí? Entonces, pues tenemos que aseverarnos que lo que sustituyamos en las ecuaciones cinéticas esté siempre referido al reactivo, al reactivo limitante, ¿sí? Entonces, a ver, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Sí. Sí. ¿Verdad? Es directamente proporcional a la concentración por la ley de Lambert-Beer, ¿no? Entonces, bueno, la puedo tomar como concentración porque es directamente proporcional, o sea, sí la puedo sustituir a las ecuaciones cinéticas. Ahora otra pregunta, ¿esa absorbancia será debida al reactante o será debida al producto? Tiempo. Sería respecto al reactante. Sí, ¿verdad? Porque la concentración del reactante disminuye y pues vemos que también la absorbancia sigue disminuyendo, entonces pues se atribuye al reactante. ¿Qué pasaría si la absorbancia fuera aumentando con respecto al tiempo? Entonces, ¿a quién se atribuiría ese valor de absorbancia? Al producto. Al producto, ¿no? Ya que vimos que sí, entonces, pues ya nada más preparamos el gráfico y pues no es nada más que pedirle a Excel que nos determine el logaritmo natural de las absorbancias, que nosotros lo tomamos como concentraciones, ¿verdad? Le decimos que nos repite el cálculo y miren, ahí está. Entonces, con el método gráfico, ustedes concluirían que la reacción sí es de primer orden. Lo sí queda demostrado, o alguien es muy exigente y dice, ay, pues mira, el coeficiente de determinación no es de 1. Pues sí, pero es de 9.9998. Entonces, el coeficiente de determinación, pues yo creo
hace ver que efectivamente los datos experimentales se ajustan al modelo. O más bien, el modelo se ajusta a los datos experimentales, ¿no? Porque los modelos se hacen para explicar los datos, no los datos se explican al modelo, ¿verdad? Entonces, con base en el modelo, el método gráfico, queda demostrado que las reacciones de primer orden Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿sí? Y ahora que ya, si fuera por el método gráfico, ya hasta aquí termina el problema. ¿Y cuál es la constante de primer orden obtenida por el método gráfico? Pues acá. ¿Cuánto vale? Pues es directamente el valor de la pendiente. ¿Sí? Pues vean sus notas y que la K es igual, la pendiente es igual a menos la constante. Entonces la pendiente vale menos 0.0051 y la pendiente a que es igual a menos la constante. Entonces ese menos del miembro derecho con el menos del miembro izquierdo vuelven a la constante positiva y da de 0.0051 minutos a la menos 1. Las unidades de la constante cinética de primer orden siempre son tiempo a la menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo demostraríamos por el método de determinación de constantes? Pues tengo que calcular la constante a cada tiempo. Entonces la calculo. La constante a cada natural de sea cero. O sea, de la absorbancia a tiempo cero, y esta la voy a fijar, y espero que se puedan fijar valores en Excel, se fijen con F4, ¿sí? Ahí está. Menos, ¿qué valor? Logaritmo de sea a cualquier tiempo. Logaritmo de sea, o sea, la sea a ese tiempo. En este caso, pues es esta. Por esa no va fija, que esa va a ir variando con respecto al tiempo. Entre el tiempo a un 0 sobre 0. Entonces ya ven, aquí nos dice, bueno, la división 0 por 0 no existe. Pero yo le digo a Excel, bueno, calcúlamela para las demás. Y ya vieron cómo las constantes nos están dando de manera similar. Sí. ¿Sí? Pero pues nosotros dijimos que esa no se puede quedar en cálculo. Yo la veo constante. Alguien puede decir, ay, pues mira, yo hasta la 10 milésima no lo veo constante. Entonces, ¿de qué manera parametrizamos nuestra decisión? Con el cálculo de qué estadístico. Sacando el promedio. Obteniendo, se dice de manera más propia, obteniendo qué. El parámetro de decisión. Coeficiente de variación o el porcentaje de desviación estándar relativa. ¿Sí? Entonces, problema o en una tesis o en un artículo, pues es la constante promedio. Si obtengo el orden por el método de determinación de constantes, ahí está el promedio. Y ahora, ¿qué tengo que obtener? La desviación. Ahí está. ¿Cuál de las dos desviaciones, la M o la P? Le pido a Excel que me calcule. ¿La desviación estándar M o la desviación estándar P? M. ¿Y por qué la M y no la P? ¿De muestra? Exactamente, es la desviación estándar muestral de una muestra, no es la poblacional. ¿Sí? Entonces, le pido que me calcule todos estos. No incluyo el promedio, o sea, nada más de los datos
cinéticos. Ahí está. ¿Y cómo calculo la desviación estándar relativa? Es igual a ¿qué? A la desviación estándar sobre el promedio por 100. ¿Fue Sí. menor al 3%? Y entonces, para la compañera que me preguntaba cómo se interpretaba esta desviación estándar, ya ves que fue de menor al 3%. Entonces, si ves que este valor es el parámetro de decisión, y entonces con base en la desviación estándar relativa, yo puedo inferir que efectivamente la reacción de qué orden es. De Es primer uno. orden. 1. De primer orden, exactamente. ¿Sí? Entonces, pues fíjense, para el método gráfico queda demostrado pues con el gráfico y con la R cuadrada, pero con el método de determinación de constantes queda demostrado con el porcentaje de desviación estándar relativa que sí es de primer orden la reacción. Yo reporto, pues puede ser esta, 0.0052, y muy probablemente aquí haya más puedo reportar la de 0.0052 o la de 0.051, o sea, ya es significativamente lo mismo, y digo, mediante el método de determinación de constantes, el valor promedio de la constante cinética es de 0.0052, o yo reporto mediante el método gráfico, la constante obtenida es de 0.00. Mediante qué método estoy obteniendo ese valor de constante. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden que con esto ustedes tienen que hacer sus notas. Déjenme ver qué otro problema está interesante. No, no. No, tampoco. No, este. Ah, no, no, ya es más complejo. Fíjense. Ya con esos dos problemas que hagamos hoy, ya debe de quedar bien entendido toda la parte de este método. Entonces, fíjense, la descomposición gaseosa en fase gaseosa del peróxido de terbutilo es una reacción gaseosa dada, y ya tenemos ahí la ecuación química. Entonces, esto fue estudiada por Raleigh y colaboradores y lo reportaron en el Journal of American Chemical Society. Y estudian un reactor de volumen fijo. Como las reacciones en fase gaseosa, ¿ustedes creen que los autores de ecuación para un gas, o es más fácil monitorear la presión? Más fácil la presión. Es más fácil la presión, ¿no? Entonces, por eso estamos dando datos de presión, ¿sí? Ahora, bueno, ya copiaron la reacción, ¿no? O mínimo la estequiometría, porque necesito cambiar de pantalla. Ya. ¿Ya? Bueno. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Aquí. Fíjense. Nos están dando como datos. ¿Qué datos nos dan del problema, jóvenes? El tiempo y la presión. Pero la presión de de los dos productos, Para todo o el la sistema presión fijo. total del sistema. La presión total del sistema. Sí, entonces, para el problema, lo voy a poner. Para el problema
para el problema de la descomposición del peróxido de terbutilo, lo voy a llamar como A, que es el peróxido de terbutilo, que me da B más 2 de C. ¿Están de acuerdo que esa es la estequiometría? ¿No? Sí. Sí. Entonces, fíjense, yo no puedo meter esa presión total, la puedo meter a las ecuaciones cinéticas. No. No, porque las ecuaciones cinéticas no están integradas para una propiedad total, están integradas para el reactivo limitante, ¿no? Entonces vean, lo que tenemos que hacer de manera general, pues siempre es ver qué dato me están dando, ese dato a quién se atribuye y ver si mediante un balance, si el dato que me dan se atribuye directamente al reactivo limitante, ya la hice, porque fue el caso pasado, no tuvimos que hacer ningún balance de materia ni nada, simplemente utilizamos las ecuaciones cinéticas y ya, porque ya estaba atribuido el dato al reactivo limitante. Pero cuando nos están dando un dato que no se atribuye al reactivo limitante, pues tenemos que ver qué hacer, tal vez un balance de materia, para ver cómo relacionar ese dato que nos dan con lo relacionado al reactivo limitante, ya sea su concentración o ya sea la fracción reaccionante, ¿no? Fíjense, vamos a hacer el balance de materia. Al inicio, reaccionar una cantidad de quizá por la presión inicial, y entonces a cualquier tiempo de A se obtiene PA0 por 1 menos XA, de B se obtiene XA PA0, y de C, ¿cuánto se obtiene? 2 veces XA por PA0. 2XA de PA0, exactamente. Esto es lo equivalente a la presión de A, esto es lo equivalente a la presión de B, y esto es lo equivalente a la presión de C, que ejerce durante todo el transcurso de la reacción, ¿sí? Pero no nos están dando ni presión de A, ni presión de B, ni presión de C. ¿Qué nos están dando como datos? La presión total en un tiempo. Exactamente, nos están dando la presión total, y la presión total para este sistema gaseoso, pues con base en la ley de Dalton, pues es la presión que ejerce A, más la presión que ejerce B, más la presión que ejerce C. Pero yo conozco cuánto vale la presión de A, díganme cuánto vale. Vale PA0 por 1 menos XA. ¿Cuánto vale la presión de B? Vale XA de PA0. ¿Cuánto vale la presión de C? 2XA de PA0. 2XA de PA0. Entonces la presión total, si yo factorizo la PA0, la presión total es igual a ¿qué? A 1 más 2XA. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces vean, pues yo conozco la presión total, ¿no? Ahora déjenme ver el problema. Nos dice la PA0, pues sí, porque es la presión a tiempo cero, pues nada más hay A puro, a menos que el problema nos diga otra cosa. Y entonces, ¿están de acuerdo que con base en esto, yo puedo calcular la fracción reaccionante? Sí. ¿Y eso aquí es igual? Va a ser la presión total entre la presión inicial menos 1, y todo esto sobre 2. Sí. ¿Sí o no? Entonces, fíjense, a partir de ese balance me sirvió para relacionar la propiedad ya no a la concentración ni a la presión de A, pero que pude calcular la fracción reaccionante. Y les pregunto, ¿me sirve el valor de la fracción reaccionante? Sí, sí sirve.
¿Por qué sí sirve, Porque podemos compañero? construir una curva. Porque las ecuaciones cinéticas también están integradas. ¿Para quién? Para la fracción reaccionante. Exactamente. Entonces, si yo quisiera probar por el método gráfico, pues ya tengo que para el orden 0, tengo que graficar quién, x a versus t. Para orden 1, ¿qué tengo que graficar? Menos logaritmo natural de 1 menos x a versus t. Para orden 2, ¿qué tengo que graficar? Uno sobre 1 menos x a versus t. Y por el método de constantes, pues las constantes ya también las tengo con base en las fracciones reaccionantes. Entonces, ¿ya puedo regresar al Excel para ya terminar este problema? Ya. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Sí me están Sí. agarrando el Sí, ritmo o no? sí, profe. ¿Sí? ¿Sí me están agarrando el ritmo? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, continúo con el Excel para terminar este problema. Ya dijimos que con base en la naturaleza de estos datos, pues no puedo ver, no, la presión total no puede ser sustituida en las ecuaciones cinéticas. Entonces ya dijimos, me analizo los datos, veo si con un balance de materia puedo referir esa propiedad ya sea a una concentración de reactivo limitante o a una fracción reaccionante, ¿no? Entonces, fíjense, la x ¿a qué va a ser igual? ¿A qué dijimos que va a ser igual? A la presión total entre la presión a tiempo cero. O sea, esta presión total entre la presión a tiempo cero, que es la PA cero, que es esta, pero va fija, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Sí. Menos 1 sobre 2. Y aquí está, obviamente, a tiempo cero, pues no ha reaccionado nada. Pero bueno, aquí ya calculamos los gráfico, pues tenemos que, este quizá nos sirve para orden 0. Para orden 1 tengo que tener ese menos, le voy a poner aquí menos porque si no me lo toma como operación, menos logaritmo natural de 1 menos xa. Y para orden 2 tengo que calcular 1 sobre 1 menos xa, ¿sí o no? Entonces esto es igual a menos logaritmo natural de 1 menos xa para orden 2 es igual a ¿qué? A 1 sobre, esto es igual a 1 sobre 1 menos xa, ¿sí? Y entonces ya bueno, aquí a ver, insertar. Aquí tenemos el gráfico vamos a ver si es de orden 0, ¿no? Entonces le ponemos orden 0, en x va el tiempo, en y va ¿qué? La conversión, y esperamos que sea línea recta. Ahora dijimos que pues a ojímetro nada, tenemos que obtenerle la regresión lineal, agregar línea de tendencia, y vemos la regresión lineal que nos dé la R cuadrada, pues está altita, pero todavía no puede, ¿o sí? Ahí la dejamos. Pues parece suficiente.
la verdad, pero No. como es un ejercicio. Tenemos que probar los órdenes. Entonces, fíjense, vámonos aquí. Entonces aquí que sea el otro orden. ¿Dónde está aquí? Que sea de orden. Que sea de orden 1. En X ahora va, siempre va el tiempo, ¿no? En X. ¿Y en Y quién va? Logaritmo. Y esperábamos que agregamos la línea de tendencia. ¿Y de cuánto da la regresión, el coeficiente de determinación? Da mayor, ¿no? Sí, ese ya es más cercano. Ya, entonces pues no nos podíamos quedar con 1, con ese orden 1. Y entonces vamos con la de orden 2, ya para finalizar. Orden 2, en X el tiempo, en Y ¿quién va? 1 sobre 1 menos XA. Y esperaba también una línea recta, ¿no? Positiva. Pues aquí se ve que no. Pues ya dijimos que no, nada es aojímetro. Todo es siempre con un algo. Y punto 99, 92, pues no. ¿De qué orden fue? De 2. 1, perdón. Ah, lo sé. De 1, perdón. Me confundí de 1. Entonces, el orden es 1 con base en el método gráfico, ¿eh? Ustedes también van a tener que completar sus apuntes. Adivinen con qué. ¿Con qué los van a completar? Con la determinación de constantes. Pues sí, ¿verdad? Porque eso es completar apuntes, porque aparte va la tarea, ¿eh? Aparte van a ir los problemas de tarea. Entonces, la constante, como es de orden 1, dijimos que era directamente la pendiente, y siempre son unidades de tiempo a la menos 1. ¿Y cuánto vale la constante cinética? 0.0196. ¿Sí? Entonces, ya por último decía, ¿en qué tiempo se completa la reacción en un 80%? Pues es ya muy sencillo, porque ya conozco yo que la reacción, fíjense, yo ya conozco el orden de la reacción y su orden es 1, por lo tanto esta ecuación es menos logaritmo natural de 1 menos XA igual a K por T. Entonces dice, ¿en qué tiempo la reacción se completa en un 80%? De esta ecuación, ¿qué datos me están dando? ¿En qué tiempo se completa el 80%? Me están dando esta XA, que ¿cuánto vale? 0.8. Previamente la constante ya la conozco, vale 0.0196. ¿Y quién es mi única incógnita? El tiempo, ¿sí? Entonces, siempre cuando nos piden en qué tiempo, siempre tenemos que ver la ecuación del orden correspondiente, porque muchas veces hacen ustedes una regla de 3 que no es válida. Dicen, si a 12 minutos la XA vale 0.02039, entonces a 0.80 ¿cuántos minutos? Y pues no es una regla de 3, ¿sí? Debe de utilizarse siempre la ecuación del orden correspondiente. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya para finalizar, jóvenes, para finalizar mi intervención del día de hoy, yo quiero que ustedes vean que como datos les podemos dar n cantidad de datos, o sea, aquí la combinatoria de datos pues es bastante extensa. Cuando, por ejemplo, para una reacción A
que me da 2P, me dan el tiempo y la concentración de P, pues yo a las ecuaciones cinéticas no puedo ingresar la concentración de P, ¿verdad? ¿O sí la puedo ingresar? Entonces, con base en lo que les expliqué, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Acuérdense, si no me dan directamente el reactivo limitante, veo si los datos que tengo los puedo relacionar con algo que puedo utilizar en las ecuaciones cinéticas, y lo primero a mí que se me ocurre siempre hacer es un balance de materia. Inicio CA0, reacciona una XA de CA0, y a cualquier tiempo me queda CA0 por 1 menos XA, y de P, ¿cuánto me queda? 2XA de CA0. Entonces vean, la concentración de P, ¿a qué es igual? A 2XA de CA0. Como me están dando la concentración de P y me tienen que dar la concentración inicial, pues entonces yo despejo XA, y XA es igual a la concentración de P entre 2CA0. Y entonces ahora sí, ya puedo completar mi tabla, mi archivo Excel, y utilizo las ecuaciones integradas con base en XA. ¿Sí ven? Sí. Otro dato muy importante que ustedes tienen que analizar es que tienen que tomar en cuenta, se los digo porque la tarea tiene que ver con esto, es el dato a tiempo infinito. Después de un tiempo infinito, la concentración de P vale 1 molar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se interpreta ese dato a tiempo infinito? Cuando tenemos el dato a tiempo infinito, muy seguramente no les daré como dato explícita la CA0, ¿sí? Pero ese dato a tiempo infinito me sirve. ¿Por qué? Porque para un tiempo infinito se interpreta que la conversión tiende a 1. Entonces, si utilizan la concentración de P a tiempo infinito, esta conversión tendrá que valer 1, y entonces ustedes podrán determinar la CA0. ¿Sí queda claro cómo interpretar el dato a tiempo infinito? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, el dato a tiempo infinito es muy fácil de interpretar. Es cuando la conversión tiende a 1. Puede ser que yo no te dé la... ¿quién será Alexis Aldate? Puede ser que yo no te dé ese ya está, Puede ser que no te dé la CA0, pero te dé el tiempo infinito. Entonces tú a partir del dato a tiempo infinito puedes conocer la CA0, porque es muy fácil de interpretar. O sea, el dato a tiempo infinito, la fracción pues vale 1. Entonces, si tú tienes el dato a tiempo infinito y tienes que la conversión vale 1, pues ya nada más te queda despejar al dato resultante. ¿Sí? Sí, ok. Gracias. De nada. Y bueno, entonces dicho esto, ya sería mi intervención por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una. Dime, compañera. La concentración de tiempo cero va a ser la misma, no importa si te damos del resto. Cuando yo te dé la concentración a tiempo cero, pues entonces serás esta CA0, porque ese inicio es el tiempo cero. Entonces, si te doy la concentración a tiempo cero, pues será esa CA0. Ok. Vale, gracias. ¿Sí? Pero puedo no darte.
la concentración. No puedo no darte el dato a tiempo cero y te puedo dar el dato a tiempo infinito, pero tú a partir del dato de tiempo infinito puedes conocer la CA0. ¿Sí? Sí, más bien mi duda era como, no importa si me lo están dando en función del reactivo o del producto. No, la CA0 siempre es referida al reactivo, a la concentración inicial del reactivo limitante. Siempre es referida. Se puede calcular a partir del dato, por ejemplo, del producto. Se puede calcular la CA0, a partir del dato del producto, pues con el balance de materia. Como quizá es igual a la concentración Exactamente. inicial, pero, o sea, todo nos lo dieron en función del producto, ¿no? Sí, porque sí, o sea, te dio los datos en función del producto, pero no importa, aunque sea en función del producto, por el balance de materia, con el dato a tiempo infinito, puedes calcular la CA0. También nos pueden dar dato del producto y un dato, por ejemplo, de la conversión de la reacción. No, pues ya sería sobre especificar el problema. O sea, o te doy concentraciones de algo o te doy fracciones reaccionantes, pero nunca te voy a dar ambas cosas porque ya sería sobre especificar el problema. Siempre es tiempo y concentración de alguien, o tiempo y fracción reaccionante. Charlie, también a lo mejor sería prudente comentarles que a veces cuando se les da la ecuación nada más, como tal, tienen que también ver que esté balanceada la ecuación. Sí, porque si hacen un balance... Exacto, es que... No exacto. Síguele. O sea, ya lo dije. Coméntaselo. Sí, porque como dice el profesor, si ustedes hacen un balance sin revisar la estequiometría correcta, pues es incorrecto hacerlo. Entonces siempre hay que ver que la reacción esté correctamente balanceada cuando van a realizar un balance de materia, ¿sí? Porque también les podemos decir que hacemos la maña de no darles la ecuación balanceada. Sí. Entonces puede suceder que no esté balanceada a propósito y ustedes tienen que fijarse que esté balanceada, pues para poder ver lo del reactivo limitante y el balance de materia que se hace en la ecuación. No oigo qué. Carlos, no oigo yo. ¿Qué dice? No dije nada. No, pero ¿quién dijo algo? No sé. ¿Alguien dijo algo? Creo que alguien dejó el micrófono prendido, maestros. Ese es el asunto. Bueno, ok, queda claro hasta aquí. Charlie, yo no me voy a tardar mucho porque tengo que hacer, ya sabes que estoy haciendo lo del PRIDE, entonces tengo que comentarles nada más, aguántame un minutito. Sí, profesor. Para comentarles lo de los grupos, ¿sí? Por favor. A ver, jóvenes, entonces voy a ir diciendo que ya la próxima semana ya le toca al primer equipo los diversos temas. Entonces, en el libro de caracterización de materiales, como les comenté, ¿sí? Hay varios capítulos y si no mal recuerdo, son 10 capítulos. Entonces, voy a ir leyendo los equipos, los números de los equipos, para que ustedes tomen nota y veamos cómo empezamos. Como nada más viene el nombre de una persona y para no estar abriendo y cerrando, voy a mencionar el nombre de una de los del equipo, que fue la que me mandó el correo, y así empezaríamos, ¿ok? Entonces, ¿está Carla María Roldán Sá? Sí, profe, aquí sí. Entonces, ustedes serían el equipo número 1. Y les tocaría el capítulo 1. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Luego, José Alfredo Tinajero, me imagino. Sí, profesor. Ustedes serían el equipo número 2. Sí. Luego, está Mitzi Castillo. Sí, profesor. Mitzi, a ti te tocaría el capítulo 3. Oye, Ok. Mitzi, ¿tú no estuviste con nosotros el semestre pasado? No, profe. ¿No? Te suenas Ajá. conocida. Bueno, Gracias. Mau Mora. Sí, Mau Mora. sí, profe, aquí estoy. Entonces, ustedes serían, ¿qué número? El 1, 2, 3, 4. Serían el 4, ¿no? Si Sí, no profe. me equivoco. Luego, Judith Cruz Ramírez. Sí, profesor. Ustedes serían el equipo número 5. Sí. Y entonces también va a haber trabajos que les vamos a dejar por equipo. ¿Ok? Entonces, por equipo los van a resolver y se entiende que son esos equipos. ¿Ok? ¿Se encuentra Frida Gabriela? Sí, profesor. Ustedes serían el equipo número 6. Ok, gracias. ¿Sí? Luego tenemos a Samuel Isaí Mijares. Sí, presente. Ah, tú eres el que tiene voz del locutor. Yo soy el que serían el equipo número 7. Ok, gracias. Quiere decir que les toca el capítulo 7. Viridiana Rojas, Sí, profe. capítulo 8. David García Calderón. David García Calderón. ¿No está? Sí, sí está. Es que no sirve su micrófono, pero yo soy de su equipo. Está, entonces tú eres Joana. Soy Abigail. Ah, ok, estoy viendo, ya lo abrí, es Abigail, David, Ulises y Joana. Ustedes son el equipo número 9. Sí. Ok. Entonces, Carlos, también para que tomemos nota que son 9 equipos y ya saber cómo hacer lo de los exámenes. Ok. Entonces, muchachos, aquí vamos a dejar la clase. Estoy ocupado en otras cosas que me encomendaron por parte de la escuela y nos veríamos la próxima sesión. Me dicen que tienen que entrar, si van a comprar los libros, tienen que entrar por la puerta de veterinaria. No, o sea, ya se los mandé, creo, por el WhatsApp, que tienen que entrar por la puerta de veterinaria, tienen que llevar su IFE o su INE. Si tienen credencial de la UNAM, pues lleven su credencial de la UNAM. Sé que algunos no lo tienen, y si no, pues lleven algún documento que diga que están inscritos o algo así, ¿eh? Y téngale paciencia a la señorita, ¿no? Porque esperemos que esté de buen humor el día de mañana, ¿no? Y no se tense. Si le pueden llevar, ella dice que ¿cómo dice? Suelto, pues llévenle suelto, o sea, moneditas, no sé. No entiendo qué quiere decir con suelto. No vaya a ser que vayan a ir sueltos al estómago, porque ya ven que no hay baños. Entonces, más bien lleven cambio, ¿ok? Órale, pues, ¿alguna duda hasta aquí? Porque tenemos que dejar aquí la clase el día de hoy. ¿Dudas? Nada más sobre la presentación, hablaríamos en general del capítulo. Así es, el capítulo que te toca es el que tienes que explicar. La duración de la exposición debe de ser de más de 30 a 40 minutos. Ahí hay imágenes y todo. Y la idea es que ustedes también documenten más de lo que viene en el texto. No es porque nosotros hayamos elaborado el texto, el grupo de profesores que está ahí, pero es un libro que se hizo con profesores de CEU y nosotros de Cuautitlán. Es un libro muy actual, está bastante actualizado, muchas técnicas, y muchas de esas técnicas se utilizan en la industria para el área de caracterización de catalizadores y de materiales, ¿ok? Entonces es importante que lo veamos, ¿sale?
Entonces, ahí, por ejemplo, va a haber un tema que puede ser análisis térmico diferencial, ¿no? Va a venir a explicar de qué consiste, qué se hace, para qué sirve, y además, en el momento que ustedes vayan exponiendo, yo les iré ampliando el temario en decirles que, por ejemplo, el análisis térmico diferencial se utiliza para estudiar el cambio de fases. ¿Se acuerdan que ustedes ya llevaron una materia donde veíamos cómo había cambio de fases? O curvas de enfriamiento, curvas de cristalización, etcétera. Entonces, cada tema vamos a ir ampliando. Y de cada tema que ustedes vayan exponiendo, habrá actividades que tendrán que investigar para enriquecer lo que se dio. ¿Ok? Más cuando estemos revisando contenidos de la materia y revisando algunas cosas adicionales. ¿Se entendió? Y habrá, como les decía, problemas que les dejemos en equipo, todo, ya por eso ya están claramente mencionados los equipos. ¿Ok? ¿Dudas? Así es. No, ¿No? gracias. ¿No? Bueno, entonces así le hacemos, y también es importante, es muy importante, que revisen los primeros 4 capítulos del libro de cálculo de parámetros. Lo que ha explicado el día de hoy Carlos, y que va a explicar más adelante como el método de Powell, viene ahí claro, y ustedes van a ver en una de las páginas, de casi uno del final de uno de los capítulos, donde viene una tabla con el resumen de los modelos matemáticos para las reacciones de orden 0, primer orden, segundo orden, que ya en su momento les comenté que hay 2 modelos de segundo orden, y los de tercer orden y orden n. ¿Ok? Entonces, chéquenlo para que vean que no les estoy mintiendo, y seguiremos más adelante y con la resolución del problema. ¿Ok? ¿No hay dudas ninguna? No, ninguna, profesor. No, profesor. Ninguna. Carlos, ¿alguna cosa más que se me haya pasado? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces así le dejamos y podemos ya despedir la clase. ¿Ok? Entonces nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, joven.